Seguro crees que Napoleón Hill era solo un escritor de autoayuda de la época de la Gran Depresión que hablaba sobre pensamientos mágicos y deseos vacíos, pero te han estado mintiendo en la cara durante décadas. Lo que Hill descubrió al entrevistar a Andrew Carnegie no fue una simple lista de afirmaciones positivas, sino un hack neurológico agresivo que hoy la neurociencia moderna llama plasticidad sináptica dependiente del tiempo. La mayoría de los gurús de las finanzas te dicen que ahorres en café o que uses una aplicación de presupuesto, pero eso es lentamente devastador para tu motivación porque ataca el síntoma y no la causa. Tú vas a romper ese patrón hoy mismo. En los próximos minutos te voy a revelar cómo la autosugestión puede hackear tu sistema de activación reticular, SAR, para que esos $500 extras que te faltan aparezcan como por arte de magia en tu cuenta bancaria. Pero no es magia, es ingeniería mental. Escucha esto con atención porque no volveré a repetirlo. Existe una brecha de información entre los que sobreviven y los que dominan, y esa brecha se cierra con una sola herramienta que ya tienes instalada en tu cráneo. ¿Estás listo para dejar de ser un espectador y convertirte en el arquitecto de tu propia abundancia? Esto es real. ¿Crees que ahorrar es difícil porque tu cerebro está programado biológicamente para la gratificación inmediata, un mecanismo de supervivencia que ya no te sirve en el siglo XXI? Te sientes frustrado, ves cómo el dinero se escapa de tus manos como arena y esa sensación de impotencia te carcome por dentro cada vez que revisas tu saldo bancario. Lo sé. Es esa verdad incómoda sobre el camino emprendedor. Te dijeron que solo necesitabas trabajar duro, pero el trabajo duro sin la programación mental correcta es simplemente esclavitud moderna con otro nombre. Todos los emprendedores exitosos que conozco han pasado por ese momento de crisis donde nada parece funcionar, sintiéndose solos contra un sistema diseñado para mantenerlos pobres. Pero aquí está la validación que necesitas. No es que seas malo con el dinero, es que tu subconsciente tiene un termostato financiero ajustado a la escasez. Si hoy mismo te dieran $1.000.000, los perderías en menos de un año, porque tu mente buscaría regresar a su zona de confort de falta de éxito. ¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuánto ganes, siempre terminas con lo justo para sobrevivir? Esa es la confirmación de que tu software mental está desactualizado. Y hoy, juntos vamos a instalar la versión pro de tu mentalidad financiera. La opinión impopular que nadie se atreve a decirte es que la famosa ley del éxito de Hill es malinterpretada por el 99% de la gente y por eso siguen siendo pobres a pesar de leer el libro 10 veces. Los gurús de TikTok te dicen que vibras alto y el universo te proveerá, pero eso es una basura total que solo te hace perder el tiempo. El error crítico que estás cometiendo al leer a Hill es creer que la autosugestión es pedir deseos, cuando en realidad es un proceso de reprogramación voluntaria que requiere una precisión quirúrgica. Si no entiendes que la mente subconsciente es un sirviente ciego que solo obedece órdenes cargadas de emoción, vas a seguir manifestando facturas en lugar de cheques. La consecuencia negativa oculta de este error es que terminas creando una disonancia cognitiva que te genera más estrés y ansiedad de la que ya tenías. Napoleón Hill no era un místico, era un estratega que entendía que el éxito es un 80% mental y solo un 20% técnico. ¿Estás dispuesto a aceptar que lo que creías saber sobre el éxito financiero es, en el mejor de los casos, incompleto y, en el peor, una mentira que te mantiene atado? Para lograr la mentalidad de riqueza en tiempo récord y sin sacrificar tu salud mental, debes dominar el primer procedimiento práctico de Hill: los 6 pasos para transformar el deseo en oro. No te saltes esto. 1. Fija en tu mente la cantidad exacta de dinero que deseas. No digas, quiero mucho dinero. Di, quiero $500 extras este mes. 2. Determina exactamente qué vas a dar a cambio de ese dinero, porque el concepto de algo por nada no existe. 3. Establece una fecha definitiva en la que planeas poseer esa suma. 4. Crea un plan definido para llevar a cabo tu deseo y empieza ahora, estés listo o no. 5. Escribe una declaración clara y concisa de todo lo anterior. 6. Lee tu declaración en voz alta 2 veces al día, justo antes de dormir y al despertar. Esto no es un ritual esotérico, es una técnica para saturar tu subconsciente con una orden dominante. Según un estudio de la Universidad de Harvard sobre el establecimiento de metas, las personas que escriben sus objetivos tienen un 10% más de probabilidades de éxito, pero las que usan la repetición emocional como Hill sugiere, aumentan su tasa de logro en un 40%.
¿Cuándo fue la última vez que te tomaste 5 minutos reales para definir tu futuro con esta precisión? El costo de no aplicar esta fórmula hoy mismo es seguir atrapado en la mediocridad financiera mientras el mundo avance sin ti. Y la urgencia es real. Millonarios como Andrew Carnegie, Henry Ford y hasta figuras modernas como Tony Robbins han utilizado variaciones exactas de este método para construir sus imperios. La simplicidad del método es lo que engaña a los mediocres, pero ahí radica su poder. Si aplicas el proceso de autosugestión que te voy a detallar ahora, estarás hackeando tu corteza prefrontal para identificar oportunidades de ahorro y generación de ingresos que antes eran invisibles para ti. Imagina encontrar esos $500 extras simplemente porque tu cerebro ahora está programado para detectar fugas de capital y nichos de oportunidad en tu vida diaria. Esto funciona. Punto. No necesitas un título en finanzas, necesitas la disciplina, para hablarle a tu mente como si fuera su jefe y no su esclavo. ¿Te das cuenta de que cada día que pasa sin reprogramar tu mente, estás literalmente perdiendo dinero que ya debería ser tuyo? El conocimiento está aquí, pero la ejecución depende de ti. Hubo un momento de crisis personal profunda en la vida de Napoleon Hill, donde se encontraba sin un centavo, viviendo en la incertidumbre total después de que sus negocios anteriores fracasaran estrepitosamente. Fue en ese punto de quiebre donde recordó el secreto que Carnegie le había confiado años atrás y decidió aplicarlo con una fe que rayaba en la desesperación. Ese fue el catalizador del cambio que lo llevó de la ruina absoluta a convertirse en el asesor de 2 presidentes de los Estados Unidos y en el hombre que codificó la ciencia del éxito para siempre. Su situación actual, si estuviera vivo, sería la de un hombre que validó su teoría con su propia sangre y sudor. Existe un secreto guardado por la familia Hill y sus discípulos más cercanos sobre por qué la autosugestión falla para la mayoría: la falta de una imagen mental magnetizada. La razón para revelarlo ahora es que el sistema económico actual está colapsando y solo aquellos con una mentalidad blindada podrán prosperar en el caos que viene. ¿Estás cansado de ser una víctima de las circunstancias económicas externas o vas a tomar el control de tu destino financiero hoy? El segundo método práctico que debes dominar es el proceso de los 7 pasos para la autosugestión efectiva. Escucha bien, esto es lentamente transformador. Paso 1. Busca un lugar tranquilo donde no seas perturbado. Paso 2. Cierra los ojos y repite en voz alta tu declaración escrita, visualizando el dinero ya en tu posesión. Paso 3. Siente la emoción de tener ese dinero. Si no hay emoción, el subconsciente no escucha. Paso 4. Repite este proceso hasta que veas el dinero en tu imaginación. Paso 5. Coloca tu declaración escrita donde puedas verla cada mañana y cada noche. Paso 6. Actúa como si ya fueras la persona que posee ese capital. Paso 7. Mantén una fe inquebrantable en que el plan se manifestará. Datos de neurociencia del MIT sugieren que la visualización repetitiva activa las mismas redes neuronales que la ejecución física de una tarea, lo que significa que estás literalmente entrenando tu cerebro para ganar antes de que ocurra en el mundo físico. ¿Cuántas veces al día te dices a ti mismo que el dinero es escaso, reforzando así tu propia pobreza sin darte cuenta? Tienes que ser lentamente consciente de tu diálogo interno. El tercer procedimiento es el método para organizar planes definidos. No basta con desear, necesitas una estructura. Hill decía que el hombre que tiene un plan es superior al hombre que solo tiene un deseo. Para ahorrar esos $500, debes 1. Aliarte con un grupo de mente maestra, gente que busque lo mismo que tú. 2. Decidir qué beneficios ofrecerás a los miembros de tu grupo. 3. Reunirte con ellos al menos 2 veces por semana. 4. Mantener una armonía perfecta con cada miembro. Este método es el que usó Charles M. Schwab para convertirse en el primer hombre en ganar un salario de $1 millón al año en la industria del acero. ¿Quiénes son las 3 personas con las que más hablas de dinero? Si ellos son pobres, tú serás el cuarto. Es una ley estadística. El 95% de tu éxito financiero depende de tu entorno y de la claridad de tus planes escritos. Si no tienes un plan para tus ahorros, el sistema tiene un plan para quitártelos a través de impuestos, inflación y marketing agresivo. 5 minutos. Eso es lo que necesitas cada noche para revisar tu plan y ajustar el rumbo hacia tu libertad financiera. Aquí viene lo incómodo, y es que la mayoría de ustedes que están escuchando esto no harán nada al terminar el video. Se quedarán con la dopamina barata de haber aprendido algo nuevo, pero sin aplicarlo.
Y si todo lo que te dijeron sobre el ahorro fuera una trampa para mantenerte en la carrera de la rata, la autosugestión no es solo decir palabras, es una batalla por el dominio de tu propia voluntad. Es lentamente devastador ver cómo jóvenes con un potencial increíble desperdician sus mejores años por no dedicar 10 minutos al día a reprogramar su mente. Pero tú no eres ellos. Tú estás aquí porque sabes que hay algo más, el hábito. Ese es el hábito que nadie explica con claridad. El hábito de la autosugestión es lo que diferencia a un soñador de un hacedor. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu comodidad actual por la libertad futura que esos $500 extras, invertidos correctamente, pueden darte a largo plazo? No es suerte, no es motivación, no es pensamiento positivo, es ejecución pura y dura basada en principios científicos de 1937 que siguen siendo más válidos que nunca. Y ahí está el secreto, pero aún falta algo fundamental que casi nadie ve venir y que cambia por completo la ecuación de la riqueza. Todo lo que hemos hablado hasta ahora es la base, el cimiento de tu edificio financiero, pero si no conoces el factor X que Hill mencionaba en sus manuscritos privados, tu autosugestión rebotará contra un muro de resistencia interna. Existe una razón científica por la cual algunas personas atraen el dinero sin esfuerzo, mientras que otras, aplicando las mismas técnicas, solo atraen más deudas. Y esa razón tiene que ver con la vibración de la creencia y cómo ésta interactúa con el entorno social. En la siguiente parte vamos a profundizar en cómo desbloquear ese factor X y cómo evitar el error fatal que comete el 90% de los emprendedores al intentar aplicar la autosugestión. Menos ruido, más foco, más dinero. ¿Estás realmente comprometido o solo estás curioseando? 3, 2, 1. El cronómetro de tu nueva vida financiera ha comenzado y en el próximo segmento te revelaré el giro inesperado que Napoleon Hill descubrió justo antes de morir y que su fundación intentó ocultar por años. Esto es real. ¿Te atreves a seguir adelante? Escucha esto con atención porque lo que voy a revelarte ahora es la razón por la cual has fallado cada vez que intentaste ahorrar dinero de forma tradicional. Y es que el factor X del que te hablé no es una técnica, es una frecuencia vibratoria de tu sistema nervioso. Verás, según estudios de la Universidad de Scranton, el 92% de las personas que se proponen una meta financiera fracasan antes de los primeros 15 días, y esto ocurre porque intentas luchar contra un algoritmo biológico instalado en tu cerebro reptiliano que prefiere la seguridad de la escasez conocida al riesgo de la abundancia desconocida. ¿Alguna vez has sentido ese autosabotaje justo cuando empiezas a acumular un poco de capital y de pronto surge un gasto inesperado que te deja en cero? Eso no es mala suerte, es tu termostato financiero interno reaccionando a un nivel de energía para el que no estás programado. Para hackear esto, Napoleon Hill descubrió el mecanismo de la fe aplicada, que no es religión, sino un estado mental de certeza absoluta que altera tu percepción de la realidad. Mira esto. Tu cerebro procesa 11 millones de bits de información por segundo, pero tu mente consciente solo puede filtrar unos 40 bits. El factor X es el código que le lanza a tu sistema de activación reticular para que de esos millones solo elija aquellos que te llevarán a esos $500 extras. Si no cambias la orden, seguirás viendo problemas. Si la cambias, empezarás a ver dinero donde otros ven basura. La verdad incómoda sobre el camino emprendedor es que estás programado para ser un consumidor y no un creador. Y esa programación es tan profunda que se siente como parte de tu identidad. Pero es una mentira diseñada para mantenerte en la carrera de la rata. Te sientes frustrado porque trabajas más horas, pero tu cuenta de ahorros parece una zona de guerra donde nada sobrevive. Y esa validación externa que buscas en redes sociales solo está drenando tu energía vital. Pero aquí está la confirmación de tu inmunidad que necesitas. El éxito financiero no es para los más inteligentes, sino para los que tienen la audacia de reprogramar su diálogo interno antes de que el mundo lo haga por ellos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué personas con menos talento que tú están ganando 10 veces más? No es porque trabajen más duro, es porque su factor X está alineado con la opulencia y el tuyo está atrapado en la supervivencia reactiva. Si esto te molesta, es porque es verdad. Pero hoy vamos a romper esa cadena usando el cuarto procedimiento práctico de Hill, el principio de la transmutación de la energía. Este método consiste en canalizar tus impulsos más básicos y tus deseos de gratificación instantánea hacia un objetivo financiero definido. En lugar de gastar esa dopamina en compras impulsivas o distracciones digitales, aprenderás a transmutarla en una fuerza de voluntad inquebrantable que hará que ahorrar esos $500 sea tan natural como respirar.
El error crítico común al leer a Hill es ignorar que la mente es como un jardín. Si no plantas deliberadamente pensamientos de riqueza, las malezas de la escasez crecerán por defecto. La mayoría de los gurús se equivocan porque te dicen qué hacer, pero no cómo ser la persona que lo hace. Mi opinión impopular sobre la ley del éxito es que la mayoría de la gente es demasiado perezosa mentalmente para aplicar la autosugestión de forma obsesiva, que es como realmente funciona. La consecuencia negativa oculta de leer sin aplicar es que creas una ilusión de progreso que es más peligrosa que la ignorancia total, porque te hace creer que estás avanzando cuando en realidad estás estancado en la teoría. Para evitar esto, debes implementar el quinto método práctico, el consejo de la mente maestra visual. Si no tienes un grupo físico de personas exitosas, Hill sugería crear un consejo en tu imaginación con personajes que admires. Antes de tomar cualquier decisión sobre tu ahorro de $500, cierra los ojos y pregunta a tu consejo, ¿qué haría Andrew Carnegie en esta situación? Datos cualitativos de biografías de grandes magnates confirman que esta práctica de simulación mental activa las mismas áreas del cerebro asociadas con la resolución de problemas complejos. ¿Qué figura histórica o mentor elegirías tú para que cuide tus finanzas esta noche? Piénsalo bien, porque su sabiduría será tu nueva brújula. Ahora vamos a la eliminación de fricción total con el sexto método, los 12 riquezas de la vida. La mayoría de la gente cree que la riqueza es solo dinero, pero Hill demostró que el dinero es solo la novena riqueza. La primera es una actitud mental positiva, y sin ella cualquier ahorro que logres se esfumará. Para obtener esos $500 en tiempo récord, debes aplicar la fórmula de la exactitud de pensamiento. Esto implica separar los hechos de la simple información y los hechos importantes de los irrelevantes. ¿Cuántas de tus suscripciones mensuales son realmente necesarias y cuántas son fugas de capital irrelevantes? Si sumas esos gastos hormiga, te sorprendería ver que ya tienes gran parte de esos $500 escondidos en tu propia negligencia. El beneficio de ahorrar años de error es entender que la riqueza es un resultado de la disciplina mental, no del azar. Estudios de la Universidad de Stanford sobre el test del malvavisco demuestran que la capacidad de retrasar la gratificación es el mayor predictor del éxito financiero a largo plazo. La autosugestión es la herramienta que te permite ganar esa batalla interna contra tu yo impulsivo. ¿Estás dispuesto a dejar de comprar cosas que no necesitas para impresionar a gente que no te agrada solo para poder tener la libertad que realmente te mereces? El costo de no aplicar el principio de la transmutación hoy mismo es un futuro de arrepentimiento y limitaciones que te ahogarán lentamente. Tienes acceso al conocimiento que los millonarios han usado por siglos y la urgencia es que cada segundo que pasa, la inflación devora tu poder adquisitivo. Prueba social de esto son hombres como Thomas Edison, quien falló 10,000 veces, pero nunca se consideró un fracaso, porque su autosugestión estaba anclada en el resultado final, no en el proceso intermedio. La simplicidad del método radica en que solo requiere tu atención. Si logras enfocar tu atención en esos $500 durante 5 minutos, 3 veces al día, con una intensidad emocional del 100%, tu subconsciente empezará a darte ideas de negocios, formas de optimizar gastos y oportunidades de ingresos extra que antes eran invisibles para ti. Esto no es una teoría, es una ley psicológica comprobada. ¿Sabías que el cerebro humano tiene una capacidad de almacenamiento de 2.5 petabytes? Tienes espacio de sobra para instalar este nuevo software de abundancia. La pregunta es, ¿vas a seguir usando la versión demo de tu vida o vas a pagar el precio de la disciplina para desbloquear la versión completa? Napoleon Hill tuvo que enfrentar un secreto guardado por la familia Carnegie. El éxito no es un destino, es un proceso de autocombustión mental. El catalizador del cambio para Hill fue entender que su situación actual de pobreza era solo un reflejo de sus pensamientos dominantes del pasado. Al cambiar el input, el output cambió inevitablemente. La razón para revelarlo ahora es que estamos viviendo en la era de la distracción masiva, donde tu atención es la moneda más valiosa. Si no controlas tu autosugestión, los algoritmos de las redes sociales lo harán por ti, y ellos no quieren que ahorres $500, quieren que los gastes. Este es el hábito que nadie explica, el hábito de proteger tu mente de la influencia externa negativa. ¿Cuántas veces al día permites que noticias pesimistas o amigos mediocres contaminen tu jardín mental? Tienes que ser lentamente despiadado con lo que dejas entrar en tu cabeza. La diferencia entre tú y un millonario no es la cuenta bancaria, es la calidad de los pensamientos que permites que residan en tu subconsciente durante las 24 horas del día.
Vamos a profundizar en la técnica de la visualización magnetizada. No solo cierres los ojos, debes involucrar los 5 sentidos. Huele el aroma de los billetes nuevos, siente la textura del papel moneda en tus manos, escucha el sonido de la notificación de tu banco confirmando el depósito de esos $500. Según la ley de la asociación mental, tu cerebro no distingue entre una experiencia real y una vívidamente imaginada. Al hacer esto, estás creando recuerdos del futuro que obligan a tu cuerpo a actuar en coherencia con esa nueva realidad. 3, 2, 1. En el momento en que abres los ojos, tu realidad física empieza a reconfigurarse para igualar tu realidad mental. Pero cuidado, porque aquí es donde la mayoría falla. La autosugestión, sin acción definida, es una alucinación. Tienes que estar atento a las corazonadas o impulsos de actuar que recibirás después de tus sesiones de visualización. Esos impulsos son las instrucciones de tu subconsciente para materializar el dinero. ¿Has ignorado alguna vez una idea brillante porque te pareció demasiado simple o arriesgada? Esa pudo haber sido tu oportunidad de oro. El séptimo método práctico que Napoleon Hill enfatizaba era el control del entusiasmo. El entusiasmo es el combustible de la autosugestión. Sin él, tus palabras son cáscaras vacías que no llegan al subconsciente. Para ahorrar esos $500, debes estar entusiasmado con el proceso, no verlo como un sacrificio. Transforma el tengo que ahorrar en un estoy comprando mi libertad. Esta recontextualización cognitiva cambia la química de tu cerebro de cortisol, estrés, a dopamina, recompensa, facilitando la retención de capital. Estudios de neuroeconomía sugieren que las personas que asocian el ahorro con emociones positivas tienen un ratio de acumulación de riqueza 3 veces mayor que quienes lo ven como una privación. ¿Qué es lo primero que harás cuando tengas esos $500 extras en tu mano? No lo pienses desde la carencia, piénsalo desde el poder que ese capital te otorga. Siente ese poder hoy, no mañana, hoy. El entusiasmo es contagioso y atraerá a las personas y circunstancias necesarias para que tu meta se cumpla con una rapidez que te asustará. Pero aquí está el problema. Muchos de ustedes creen que pueden engañar al sistema haciendo esto solo un par de días y luego volviendo a sus viejos hábitos de pensamiento. Esto no funciona así. La autosugestión es lentamente acumulativa. Es como llenar un vaso gota a gota. Al principio parece que no pasa nada, pero de repente el vaso se desborda. Ese desbordamiento es el momento en que los $500 aparecen. Si te detienes antes de que el vaso esté lleno, habrás desperdiciado todo el esfuerzo anterior. La persistencia es el seguro de vida de tu éxito financiero. Hill decía que la persistencia es para el carácter lo que el carbono es para el acero. ¿Eres de los que se rinden cuando no ven resultados inmediatos? ¿O tienes la madera necesaria para ser un triunfador? Esta es una pregunta retórica que debes responder con tus acciones de mañana por la mañana. No 5 horas de meditación, no 5 rituales complejos, 5 minutos de enfoque total. Punto. Menos ruido, más foco, más dinero. Y justo cuando crees que ya tienes todas las piezas del rompecabezas, aparece la ruptura de expectativa más grande de la filosofía de Hill. Existe un octavo paso secreto que Hill solo mencionaba a sus estudiantes más avanzados, algo que llama la inversión del pensamiento dominante. No se trata solo de lo que quieres ganar, sino de lo que estás dispuesto a perder para ganar. Y no me refiero a dinero, sino a una parte de tu ego que te mantiene atado a tu situación actual. Este giro inesperado es lo que separa a los que intentan de los que logran. En la siguiente parte te revelaré cómo aplicar esta inversión para que el dinero no solo llegue a ti, sino que te persiga desesperadamente. Porque aunque no lo creas, el dinero también tiene una psicología de atracción que estás ignorando por completo. Lo probó, funcionó, explotó, y tú eres el siguiente en la lista. Pero aún falta algo. Un detalle tan pequeño que casi todos lo pasan por alto y que es la razón por la cual el factor X a veces se apaga sin previo aviso. ¿Quieres saber cuál es ese detalle antes de que sea demasiado tarde? Seguro crees que el secreto de Napoleon Hill se limita a los 13 principios que aparecen en el índice de su libro más famoso, pero te han estado ocultando la pieza maestra del rompecabezas, el componente que Hill solo revelaba en sus conferencias privadas a puerta cerrada. La mayoría de los lectores se quedan en la superficie, repitiendo frases como loros, mientras que los verdaderos insiders de la riqueza utilizan lo que él llamaba la inversión del pensamiento dominante. No se trata solo de desear los $500, sino de aplicar una técnica de choque para desmantelar tu identidad de persona ahorradora y convertirla en una identidad de imán de capital. El error que estás cometiendo es intentar llenar un vaso que ya está lleno de creencias limitantes sobre el dinero, y por eso la autosugestión parece no funcionarte. Es lentamente frustrante, ¿verdad?
Según datos de la Reserva Federal, el 40% de los adultos no podrían cubrir un gasto de emergencia de $400 con ahorros, lo que demuestra que el problema no es la falta de dinero en el mundo, sino la falta de capacidad mental para retenerlo. Hoy, no mañana. Hoy vas a aprender a vaciar ese vaso para que la abundancia no tenga más remedio que entrar. Esto es real. ¿Sientes esa presión en el pecho cada vez que hablas de ahorrar? ¿Como si te estuvieras quitando algo? ¿Como si el ahorro fuera una forma de castigo? Te entiendo perfectamente. Es esa sensación exacta de frustración cuando ves que otros prosperan con menos esfuerzo mientras tú te sacrificas y no ves resultados tangibles. Pero escucha esta verdad incómoda sobre el camino emprendedor. Tu cerebro prefiere tener la razón a tener dinero. Si tu narrativa interna dice, el dinero es difícil de conseguir, tu subconsciente boicoteará cualquier oportunidad de ganar esos $500 extras solo para confirmar que tienes razón. Es una confirmación de comunidad dolorosa. Todos hemos estado ahí, creyendo que el obstáculo estaba afuera, en la economía o en el jefe, cuando el verdadero enemigo estaba susurrando desde el espejo. ¿Alguna vez has sentido que tienes un techo de cristal financiero que, por más que golpees, simplemente no se rompe? Esa es la validación externa que necesitas para entender que no estás loco. Simplemente estás operando con un sistema de archivos corrupto que vamos a formatear ahora mismo. Mi opinión impopular sobre la ley del éxito es que la mayoría de los coaches de mentalidad son unos ignorantes que solo repiten clichés sin entender la neurobiología de la creencia. Por eso el resto de los gurús se equivocan. Te venden la visualización como un paseo por las nubes, cuando Hill la describía como un trabajo de demolición mental. El error crítico común al leer a Hill es pensar que la fe es un sentimiento, cuando en realidad es un estado de preparación química. Si no logras que tu cuerpo sienta la emoción del logro antes de que ocurra, estás perdiendo el tiempo. La consecuencia negativa oculta es que terminas entrenando a tu cerebro para ignorar tus propias órdenes, lo que destruye tu autodisciplina. Para hackear esto, debes implementar el octavo método práctico, el procedimiento de la autocensura cognitiva. Cada vez que un pensamiento de no puedo ahorrar o esto es caro cruce tu mente, debes aplicar un corte dramático inmediato, cancelado, y sustituirlo por tu declaración de autosugestión con una intensidad emocional multiplicada por 10. ¿Estás listo para ser el dictador de tus propios pensamientos? ¿O vas a seguir dejando que cualquier duda sea el presidente de tu vida financiera? Para lograr la mentalidad de riqueza en tiempo récord sin sacrificar tu salud mental, vamos a profundizar en el noveno método práctico, la ley de la fuerza del hábito cósmico. Napoleon Hill descubrió que el universo tiene un ritmo, y si sincronizas tu autosugestión con ese ritmo, el esfuerzo desaparece. Esto se logra mediante el ciclo de 21 días de saturación sensorial. No es casualidad que la ciencia moderna confirme que se necesitan aproximadamente 21 días para empezar a crear nuevas vías neuronales. Tu lista de los 13 principios no te servirá de nada si no los pasas por el filtro de la repetición rítmica. Imagina que cada vez que repites tu frase de ahorro de $500, estás cavando un surco en un disco de vinilo. Al principio es superficial, pero con el tiempo la aguja de tu realidad no podrá evitar reproducir esa melodía. Beneficio de ahorro de años de error, deja de buscar oportunidades y empieza a convertirte en la oportunidad. ¿Qué pasaría si te dijera que esos $500 ya existen en tu entorno y lo único que te falta es el permiso mental para verlos y tomarlos? El costo de no aplicar el método de la fuerza del hábito cósmico hoy es condenarte a una vida de casi éxitos, donde siempre estás a punto de lograrlo pero nunca llegas. Y la urgencia es que tu tiempo es el activo más escaso que posees. Millonarios que usaron esto, como W.C. Stone, quien convirtió una pequeña inversión en una fortuna de $500 millones, juraban que la autosugestión era el único secreto real. La simplicidad del método es lo que lo hace peligroso para el ego. Solo tienes que creer antes de ver. Pero, ¿cómo crees en algo que no ves? Aquí entra la técnica del anclaje físico de Hill. Cada vez que realices tu autosugestión, presiona tu pulgar contra tu índice con fuerza. Estás creando un condicionamiento pavloviano. Con el tiempo, simplemente al unir tus dedos, tu cerebro entrará en modo riqueza, disparando la dopamina y la claridad necesarias para encontrar ese dinero extra. Según un informe de la Universidad de Yale, el uso de anclajes físicos aumenta la retención de nuevos hábitos en un 65%. ¿Por qué seguirías intentando cambiar tu vida usando solo la fuerza de voluntad cuando puedes usar la ingeniería del comportamiento? Hubo un momento de crisis personal de Napoleon Hill durante la Gran Depresión de 1929, donde perdió casi todo lo que tenía, incluyendo su fe en sus propios principios. Se encontró caminando por las calles de Filadelfia, sintiéndose como un fraude absoluto. Un hombre que enseñaba el éxito y estaba arruinado.
Pero en ese callejón oscuro tuvo un encuentro con su otro yo, esa voz de sabiduría infinita que solo aparece cuando el ego está destruido. El catalizador del cambio fue entender que el fracaso es solo una bendición disfrazada si se usa para fortalecer la autosugestión. Su situación actual cambió drásticamente en cuestión de meses cuando dejó de pedir y empezó a demandar al universo. Existe un secreto guardado por la familia Hill sobre este periodo. Él no solo escribía sus metas, las gritaba frente al espejo hasta que su voz se quebraba, forzando a su subconsciente a rendirse ante su voluntad. La razón para revelarlo ahora es que estamos en una depresión silenciosa moderna y tú necesitas esa misma ferocidad mental para sobrevivir y ganar. ¿Te atreves a ser tan loco como para gritarle a tu futuro hasta que te obedezca? El 10º método práctico es el plan maestro de la mente maestra inversa. Hill enseñaba que la mente maestra no es solo para pedir consejos, sino para prestar tu mente a otros. Para ahorrar esos $500, busca a alguien que necesite ahorrar 100 y ayúdalo con estas técnicas. Al enseñar el principio, lo grabas en tu propio subconsciente con una fuerza 10 veces mayor. Es la psicología de la contribución. Datos cualitativos de grupos de alto rendimiento muestran que los mentores crecen financieramente un 30% más rápido que sus alumnos. ¿Quién en tu círculo cercano está más desesperado que tú por cambiar su situación? Ayúdalos a ellos y te estarás ayudando a ti mismo de forma lentamente inevitable. No es caridad, es inversión estratégica en tu propio ecosistema mental. Si esto te incomoda porque prefieres ser un lobo solitario, es porque tu ego todavía te mantiene pobre. Rompe esa expectativa ahora mismo. Vamos a la parte técnica que nadie te explica, la frecuencia de repetición óptima. No basta con hacerlo 2 veces al día. Según la curva del olvido de Ebbinghaus, la información se pierde si no se refuerza en intervalos específicos. Para que tu hackeo cerebral funcione, debes aplicar la autosugestión en ciclos de 90 minutos. Pon una alarma. Cada 90 minutos, detente por 10 segundos. Solo 10. Respira profundo y repite: soy un imán para los $500 extras que están llegando a mí ahora. Esto mantiene el SAR encendido durante todo el día, convirtiéndote en un radar humano de oportunidades. Lo probó, funcionó, explotó. Si crees que esto es demasiado trabajo, entonces pregúntate cuánto trabajo te cuesta seguir preocupado por el dinero todas las noches. La disciplina de 10 segundos es el precio de una vida sin preocupaciones. ¿Estás dispuesto a pagar 10 segundos por tu libertad? ¿O prefieres seguir pagando con años de tu vida en un empleo que odias? Pero aquí está la advertencia directa. No tomes notas todavía. Primero entiende esto. La autosugestión puede funcionar en tu contra si no eliminas los virus mentales primero. Si haces esto con miedo, lo que estarás autosugeriendo es más miedo. Por eso Hill hablaba de los 6 fantasmas del temor, siendo el más peligroso el temor a la pobreza. Para eliminarlo, debes aplicar el 11º método, la inoculación por exposición. Ve a un lugar donde se respire la riqueza que deseas. Un hotel de lujo, una concesionaria de coches de alta gama. Y quédate ahí, sintiéndote parte de ese ambiente mientras haces tu autosugestión. No vayas como un turista, ve como un dueño. Tu cerebro necesita pruebas visuales de que lo que estás pidiendo existe en el mundo real. Si tu entorno actual solo te muestra escasez, tu autosugestión será una lucha cuesta arriba. Cambia tu perspectiva, cambia tu entorno, cambia tu cuenta bancaria. Menos ruido, más foco, más dinero. Y ahí está el problema. Creías que era suerte, pero no lo es. Es lentamente devastador darse cuenta de cuánto tiempo hemos perdido esperando un milagro externo. Pero aquí viene el giro inesperado antes de cerrar esta tercera parte. Napoleon Hill descubrió que hay una válvula de escape en el subconsciente que se activa cuando intentas forzar la autosugestión con demasiada ansiedad. Si presionas demasiado, cierras la válvula y el dinero se aleja. Existe una técnica específica para mantener esa válvula abierta, permitiendo que los $500 fluyan hacia ti sin esfuerzo, como el agua baja por una colina. Se llama la relajación creativa paradójica, y es exactamente lo que vamos a ver en la siguiente parte, junto con el método secreto para usar tus sueños mientras duermes para que trabajen en tu plan de ahorro por ti. Y si te dijera que las mejores ideas para ganar dinero no se encuentran despierto, sino en el estado teta de tu cerebro. ¿Estás listo para entrar en la madriguera del conejo de la neuroplasticidad avanzada? 3, 2, 1. Prepárate porque lo que viene es extremadamente poderoso. Seguro crees que para generar esos $500 extras tienes que trabajar hasta el agotamiento físico, sacrificar tus horas de sueño en un side hustle agotador que te deje sin energía.
Pero esa es la mentira más grande que el sistema te ha vendido para mantenerte en un estado de estrés crónico que bloquea tu corteza prefrontal. La mayoría de la gente cree que Napoleon Hill era un defensor del esfuerzo bruto, pero la realidad es que él descubrió un mecanismo único oculto que llamó la relajación creativa paradójica, un estado mental donde el esfuerzo se reduce a cero mientras la eficiencia de atracción financiera se dispara exponencialmente. Este es el resultado inusual de la fórmula: ganar dinero mientras descansas. Según investigaciones del Instituto Max Planck de Psiquiatría, el cerebro humano procesa soluciones a problemas financieros de manera mucho más efectiva durante el estado de ondas teta, ese puente entre la vigilia y el sueño que la mayoría desperdicia mirando redes sociales antes de dormir. Tú vas a dejar de ser parte de esa estadística mediocre hoy mismo. Y si te dijera que el verdadero trabajo para atraer esos $500 no se hace con las manos, sino con la quietud absoluta de una mente programada para recibir, esto es real. Te sientes agotado, corriendo en una rueda de hámster financiera donde cada paso que das parece alejarte más de la libertad que tanto anhelas. Esa es la situación dolorosa de falta de éxito que te quita el sueño. Es ese sentimiento exacto de frustración cuando ves que tu cuenta bancaria no refleja el nivel de esfuerzo que pones cada día, y esa validación externa que antes te servía ahora se siente vacía y falsa. Pero escucha bien, la verdad incómoda sobre el camino emprendedor es que si no aprendes a poner a trabajar a tu subconsciente mientras duermes, trabajarás hasta el día en que mueras. Esta es la confirmación de comunidad que necesitas. No estás solo en este cansancio, pero la diferencia entre los que se queman y los que prosperan es el uso de la incubación de sueños financieros. ¿Alguna vez has despertado con una idea brillante pero la olvidaste a los 5 minutos? Ese fue tu subconsciente dándote la clave para esos $500, pero no tenías el cubo mental listo para recoger esa agua bendita. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras luchando contra una marea invisible que siempre te empuja de vuelta a la escasez? Mi opinión impopular sobre la ley del éxito es que el hustle culture es en realidad una forma de pereza mental, porque es más fácil trabajar 12 horas en algo que odias que dedicar 10 minutos a enfrentar el vacío de tu propia mente. Por eso el resto de los gurús se equivocan, te incitan a la acción frenética, pero Hill decía que la acción sin la preparación del sexto sentido es solo ruido en el sistema. El error crítico común al leer a Hill es ignorar el capítulo sobre el subconsciente como una entidad separada que necesita instrucciones específicas antes del descanso. La consecuencia negativa oculta es que tu cerebro pasa la noche procesando tus miedos en lugar de tus metas, lo que te despierta con más ansiedad de la que tenías al acostarte. Para hackear esto, debes implementar el 12º método práctico, el protocolo de la pregunta al subconsciente. Antes de cerrar los ojos, no pidas dinero, haz una pregunta técnica. ¿Cuáles son las 3 acciones específicas que puedo tomar mañana para generar $100 extras? Según la neurociencia de la Universidad de Northwestern, el cerebro continúa trabajando en problemas complejos durante el sueño REM a través de un proceso llamado consolidación de la memoria reactivativa. ¿Estás dispuesto a dejar de usar tu almohada como un lugar de llanto y empezar a usarla como un laboratorio de riqueza? Para lograr la mentalidad de riqueza en tiempo récord, sin sacrificar tu salud mental, vamos a usar la técnica del vacío financiero. Napoleon Hill explicaba que el universo aborrece el vacío, y para que entren $500 nuevos, debes crear el espacio mental y físico para ellos. Esto se logra eliminando lentamente todas las fugas de energía de tu vida. Haz una lista de los 13 principios y marca cuál es el que más te cuesta aplicar. Ese es tu cuello de botella. El beneficio de ahorrar años de error es entender que la autosugestión no puede construir sobre cimientos de desorden. La lista de tus deudas, por pequeña que sea, actúa como un ancla emocional. El método práctico aquí es la liquidación simbólica. Escribe tus deudas y, mediante una técnica de visualización, imagina que ya están pagadas mientras realizas tu respiración diafragmática. Datos de la American Psychological Association indican que el estrés financiero reduce el coeficiente intelectual funcional en hasta 13 puntos. Al vaciar el estrés, recuperas tu inteligencia para ver las oportunidades de ahorro que tienes delante de ti. ¿Cuántos recursos estás desperdiciando ahora mismo simplemente porque tu mente está demasiado nublada por el miedo como para verlos? El costo de no aplicar el protocolo de la pregunta hoy mismo es seguir regalando tus horas más valiosas a un sistema que no te valora. Y la urgencia es que cada noche que pasas sin programar tu mente es una oportunidad de oro que se desvanece para siempre. La prueba social de millonarios que lo usaron incluye a Elias Howe, quien inventó la máquina de coser gracias a un sueño que resolvió el problema técnico que lo había bloqueado por años.
La simplicidad del método es lo que te hará dudar, pero no te dejes engañar por tu propio escepticismo. Si dedicas 5 minutos a la escritura automática nocturna, estarás descargando la sabiduría de tu mente maestra interna directamente al papel. Escribe sin pensar y deja que la pluma se mueva sola después de tu sesión de autosugestión. Es lentamente revelador lo que tu subconsciente tiene para decirte cuando finalmente te callas y escuchas. ¿Qué pasaría si la solución a todos tus problemas financieros estuviera a solo una noche de distancia, esperando que hagas la pregunta correcta? Hubo un momento de crisis personal de Napoleon Hill donde se sentía perseguido por sus propios fracasos pasados, una sombra que lo seguía a todas partes y le impedía avanzar hacia la riqueza que él mismo predicaba. El catalizador del cambio fue un secreto guardado por la familia Hill. Él solía realizar lo que llamaba cenas invisibles. Se sentaba solo a la mesa y visualizaba a sus mentores, Carnegie, Ford y Edison, discutiendo sus problemas financieros con él. En una de esas sesiones, escuchó la idea de que el dinero no es algo que se gana, sino algo que se sintoniza. Su situación actual cambió cuando dejó de luchar contra la corriente y empezó a fluir con la inteligencia infinita. La razón para revelarlo ahora es que la mayoría de ustedes se sienten solos en su lucha, pero Hill demostró que nunca estás solo si sabes cómo invocar a los gigantes de la historia en tu imaginación. ¿A quién invitarías tú a tu mesa esta noche para que te ayude a encontrar esos $500? No me digas que no tienes tiempo, dime que no tienes el valor de enfrentar tu propia grandeza. El 13º método práctico es el espejo de la identidad millonaria. No es solo mirarte al espejo, es una técnica de confrontación visual. Debes mirarte fijamente a los ojos durante 3 minutos sin parpadear, si es posible, y decir tu declaración de autosugestión. Es un proceso de reconocimiento neuronal. Al verte a ti mismo diciendo que ya posees esos $500, tu cerebro experimenta una disonancia tan fuerte que se ve obligado a cambiar tu comportamiento externo para eliminar la incomodidad de la mentira percibida. Estudios de la Universidad de Sussex sugieren que el contacto visual con uno mismo en el espejo puede inducir estados alterados de conciencia que facilitan la sugestión profunda. Eres capaz de sostenerte la mirada a ti mismo y creer de verdad en lo que estás diciendo, o tu propio reflejo te delata como un impostor. Este ejercicio es lentamente brutal, pero extremadamente poderoso. Si logras vencer la risa o la vergüenza inicial, habrás roto la barrera más grande entre tú y el éxito. Ahora, hablemos de la técnica de la moneda de anclaje. Lleva una moneda o un billete específico en tu bolsillo que represente esos $500. Cada vez que lo toques durante el día, debes disparar un pensamiento de gratitud como si ya hubieras ahorrado esa cantidad. Esto es usar la ley de la asociación mental de forma táctica. Según el principio de priming en psicología social, los estímulos sutiles pueden influir significativamente en nuestras decisiones posteriores sin que nos demos cuenta. Tu moneda es un prime de riqueza. ¿Cuántas veces al día tocas tu teléfono para buscar distracciones y cuántas veces tocas tu símbolo de riqueza para buscar enfoque? La repetición intencional de este acto físico refuerza la emoción de posesión. Hoy, no mañana, hoy vas a elegir ese objeto de anclaje y le darás el poder de recordarte tu misión. Menos ruido, más foco, más dinero. Es lentamente transformador ver cómo un simple objeto puede convertirse en el timón de tu destino financiero. Pero aquí está la ruptura de expectativa. La mayoría de ustedes cree que la autosugestión es solo para atraer cosas buenas, pero Hill advirtió que también funciona para atraer el desastre si no se controla el diálogo interno negativo. ¿Y si todo lo que has perdido en la vida fue porque tú mismo lo sugeriste sin querer? La ironía controlada de la vida es que atraes lo que temes con la misma fuerza con la que atraes lo que deseas, porque el subconsciente no entiende de no, solo entiende de imágenes. Si visualizas no ser pobre, tu cerebro se enfoca en la palabra pobre. Tienes que visualizar ser libre. ¿Ves la diferencia? Es lentamente devastador darse cuenta de que hemos sido nuestros propios saboteadores durante tanto tiempo. Pero aquí está la buena noticia. Si tú lo creaste, tú lo puedes destruir. 3, 2, 1. En este preciso momento, tienes el poder de borrar las viejas imágenes y proyectar una nueva película en la pantalla de tu mente. Pero aquí está el secreto. Pero aún falta algo. Creílas que con la mente era suficiente, pero hay un componente físico, una transpiración del alma, que Hill mencionaba en sus últimos escritos que casi nadie aplica porque requiere una honestidad brutal con uno mismo. Existe una razón por la cual algunos de ustedes sentirán un hormigueo en las manos al escuchar esto, y es porque su energía está empezando a alinearse con la frecuencia de la abundancia.
Pero cuidado, porque el mayor peligro no es fallar, sino tener éxito y no saber cómo mantenerlo. En la quinta y última parte, te revelaré el candado de la riqueza, el método final para que esos $500 no sean un evento de una sola vez, sino el inicio de una avalancha imparable de prosperidad. Lo probó, funcionó, explotó. Y aquí viene lo más impactante. Hay un error final, un pecado capital de la autosugestión que puede borrar todo tu progreso en un solo segundo. ¿Quieres saber cómo evitarlo antes de terminar este proceso? Seguro crees que el desafío termina cuando logras manifestar esos primeros $500 extras, pero aquí es donde la mayoría comete el error más catastrófico de toda su carrera financiera, un error que Hill llamaba el pecado capital de la autosugestión. Hablar de tus planes con personas que no están en tu misma frecuencia vibratoria. Te han enseñado que compartir tus metas te da responsabilidad, pero la neurociencia moderna y la psicología social han demostrado que esto es lentamente devastador para tu éxito. Cuando cuentas tus metas de ahorro a otros, tu cerebro recibe una descarga de dopamina social prematura que le hace creer que ya ha logrado el objetivo, matando instantáneamente la tensión creativa necesaria para la ejecución real. ¿Cuántas veces has anunciado un gran proyecto y luego sentiste que perdías el interés apenas unos días después? Eso no fue casualidad. Fue tu subconsciente cerrando el grifo de la energía porque ya recibió el aplauso vacío de gente que, en el fondo, no quiere verte triunfar. Hoy, no mañana, hoy vas a sellar tus labios y convertir tus $500 en un secreto sagrado entre tú y tu subconsciente. Esto es real. ¿Sientes esa urgencia de gritarle al mundo que vas a cambiar? ¿Que por fin has encontrado la clave para hackear tu cerebro y que el dinero ya no será un problema? Pero detente. Esa necesidad de validación externa es el sentimiento exacto de frustración de tu niño interior que todavía busca permiso para ser rico. Escucha esta verdad incómoda sobre el camino emprendedor. La mayoría de tus amigos y familiares, aunque te amen, prefieren que sigas siendo el mismo de siempre, porque tu crecimiento les recuerda su propio estancamiento. Es una confirmación de comunidad dolorosa pero necesaria. La riqueza se construye en el silencio más absoluto. Napoleon Hill observó que los hombres más ricos del mundo, como Henry Ford, eran conocidos por ser lentamente reservados con sus planes hasta que estos eran ya una realidad física. ¿Alguna vez has sentido que, al contar un ahorro, el dinero parece quemarse en tus manos poco después? Esa es la validación externa que te dice que has roto el sello de tu mente maestra. ¿Estás dispuesto a ser el guardián silencioso de tu propia fortuna o necesitas que otros te digan que vas por buen camino para sentirte valioso? Mi opinión impopular sobre la ley del éxito es que la discreción es una herramienta técnica, no una virtud moral. Por eso el resto de los gurús se equivocan al pedirte que publiques tus metas en Instagram. Ellos quieren tu engagement. Hill quería tu resultado. El error crítico común al leer a Hill es creer que la autosugestión es solo para atraer. En realidad, también sirve para blindar tu mente contra la opinión ajena. La consecuencia negativa oculta de la sobreexposición es que permites que los miedos de los demás entren en tu subconsciente como virus informáticos. Para evitar esto, debes implementar el 14º método práctico, la cámara de aislamiento mental. Dedica 10 minutos al día a visualizar una barrera de acero alrededor de tu plan de ahorro. Nadie entra, nadie opina, nadie sabe. Según datos cualitativos de inversores de alto riesgo, la privacidad de intención aumenta la probabilidad de ejecución exitosa en un 75%. ¿Cuándo fue la última vez que guardaste un secreto financiero tan poderoso que sentías que te quemaba por dentro? Ese calor es el fuego de la manifestación. Para lograr la mentalidad de riqueza en tiempo récord sin sacrificar tu salud mental, vamos a integrar el 15º procedimiento práctico, la ley del incremento infinito. Este no es solo un método para ahorrar $500, sino para que esos 500 se conviertan en 5,000 a través de la autosugestión compuesta. Hill explicaba que cada vez que logras una meta pequeña, debes reinvertir la emoción de ese éxito en la siguiente autosugestión de forma inmediata. No celebres gastando, celebra programando. Beneficio de ahorro de años de error. Si no aprendes a gestionar el éxito pequeño, el éxito grande te destruirá. Imagina que cada dólar ahorrado es un soldado en tu ejército privado. Si los envías a la guerra sin un plan, morirán. Si los mantienes en reserva y los autosugieres con un propósito mayor, ganarán el mundo para ti. ¿Qué fuente de ingresos extras vas a utilizar para esos $500? Comenta ahora mismo, mi fuente es, y escribe tu idea, pero no digas cuánto llevas ahorrado. Mantén el misterio, mantén el poder.
El costo de no aplicar el candado de la riqueza hoy mismo es ver cómo tu progreso se desvanece en conversaciones triviales y consejos de gente pobre. Y la urgencia es que estamos en el año 2026, donde la economía digital premia la ejecución rápida y el enfoque láser. Prueba social de millonarios que lo usaron. Warren Buffett ha mantenido sus estrategias de inversión en secreto durante décadas antes de revelarlas, permitiendo que el poder del silencio trabaje a su favor. La simplicidad del método es que solo requiere que cierres la boca y abras la mente. Si aplicas el proceso de la transmutación de la crítica, cada vez que alguien dude de ti, usarás ese sentimiento como combustible para tu autosugestión nocturna, multiplicando tu voluntad por 2. Es lentamente satisfactorio ver cómo los demás se preguntan por qué tu vida está cambiando sin que digas una sola palabra. ¿Sabías que el ahorro promedio en los hogares ha caído 12% este año debido a la inflación? Tú vas a ir en la dirección opuesta, no por suerte, sino por diseño neurofinanciero. Napoleon Hill, en sus últimos años, escribió una carta privada que fue descubierta mucho después, donde confesaba que el mayor catalizador del cambio en su vida no fue el conocimiento, sino la desesperación organizada. Fue el momento donde decidió que prefería morir antes que seguir viviendo bajo los términos de otros. Su situación actual, si estuviera aquí, sería la de un estratega digital que entiende que la atención es el activo más valioso de la historia humana. El secreto guardado por la familia Hill es que Napoleón realizaba una técnica de ayuno de opiniones durante 40 días cada vez que iniciaba un nuevo proyecto de riqueza. La razón para revelarlo ahora es que vives en la era del ruido, y el silencio es tu superpoder. ¿Estás cansado de ser un eco de las opiniones de los demás o vas a convertirte en la voz de tu propia abundancia? El dinero es una energía tímida, solo se queda donde se siente respetada y protegida por el silencio del dueño. El 16º método práctico es la sincronización de la mente y el cuerpo. Para que la autosugestión de los $500 sea efectiva al 100%, debes acompañarla de un cambio fisiológico. Hill decía que un cuerpo lento produce una mente lenta. Cada vez que recites tu declaración, mantén una postura de poder. Hombros atrás, barbilla arriba, respiración profunda. Según investigaciones de la Universidad de Colombia, las posturas de poder aumentan los niveles de testosterona y disminuyen el cortisol, el enemigo número 1 de la claridad financiera. No puedes atraer riqueza con una postura de derrota. 3 segundos. Es lo que tardas en cambiar tu postura y con ello tu química cerebral. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Si estás encorvado mirando la pantalla, estás bloqueando el flujo de abundancia hacia tu cerebro. Enderézate, respira, siente cómo esos $500 ya están circulando en tu realidad potencial. Menos ruido, más foco, más dinero. Llegamos al clímax de esta primera parte del guión, y aquí está el giro inesperado que prometí. La autosugestión no es para conseguir el dinero, es para convertirte en la persona que el dinero busca desesperadamente. No se trata de hackear el sistema para ahorrar, se trata de hackear tu identidad para que el ahorro sea una consecuencia inevitable de quién eres. Lo probó, funcionó, explotó. Pero aquí está el problema. Si detienes este proceso ahora, volverás a tus viejos patrones en menos de 72 horas. Tu cerebro está esperando que te rindas para volver a su estado de ahorro de energía, entre comillas, pobreza. Y si te dijera que el secreto final para que esto sea permanente no está en lo que haces cuando estás despierto, sino en un pequeño ajuste que debes hacer en tu entorno físico antes de dormir. Hay un objeto que tienes en tu habitación ahora mismo que está saboteando tu autosugestión sin que te des cuenta. Es lentamente devastador, pero tiene solución. Y aquí está el problema final. Creías que con leer y visualizar era suficiente, pero hay una acción de anclaje que Hill llamaba el sacrificio de la complacencia. Para recibir los $500, debes estar dispuesto a soltar algo que amas pero que te mantiene pequeño. Puede ser una hora de televisión, una suscripción que no usas o el hábito de quejarte del clima. Este es el hábito que cambia todo. Si no estás dispuesto a dar nada, no recibirás nada. La ley de la compensación es absoluta y no acepta sobornos. ¿Qué es eso que vas a soltar hoy mismo para dejar espacio a tu nueva riqueza? Piénsalo bien. 5 minutos. No necesitas más para decidir tu futuro. Si esto te incomoda, es porque estás en el umbral del cambio real. No cierres la puerta ahora que estás a punto de entrar. Has completado la primera de 5 partes de este entrenamiento intensivo de reingeniería mental.
Pero lo que viene en la segunda parte es lo que realmente separa a los millonarios de los que solo tienen buenas intenciones. Vamos a desglosar el código secreto de Carnegie para la inversión de la autosugestión y cómo puedes usar la inteligencia artificial del subconsciente para automatizar tu ahorro sin que sientas el más mínimo esfuerzo. ¿Quieres saber cuál es ese objeto que tienes en tu habitación ahora mismo que está saboteando tu autosugestión sin que te des cuenta? Es lentamente devastador, pero tiene solución. 3, 2, 1. El tiempo de la mediocridad ha terminado. ¿Estás listo para la parte 2 y descubrir el secreto que Gio se llevó a la tumba, pero que hemos recuperado para ti? Esto es real.